sistema de indicadores portuarios de México. Como contexto, quisiera decirles que bueno, nosotros trabajamos en el Instituto Mexicano de Transporte. El Instituto Mexicano de Transporte es un centro de investigación que depende, es un órgano desconcentrado del Ministerio de Comunicaciones y Transporte de México. Bueno, le llamamos nosotros la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, y desde luego abarca temas de todos los modos y de distintas especialidades, de las más técnicas, de las más ingenieriles, hasta las que tienen que ver con el tema nuestro, que es de sistemas de transporte y logística. En algunos de los proyectos que de alguna manera se vinculan con esto, con el sistema portuario, los indicadores es el Observatorio Nacional de Transporte y Logística que hemos estado creando en el instituto, pero también tenemos algunos proyectos que de alguna manera van a ayudarnos a tener un mejor acercamiento a las métricas de desempeño. Uno de ellos que consideramos muy importante es el Modelo Nacional de Transporte y Logística que hemos desarrollado, donde buscamos reproducir los flujos de carga y también de pasajeros, en principio en toda la red carretera mexicana. De hecho, eso ya lo tenemos construido con los flujos a través de matrices origen-destino que vamos actualizando cada año, y de hecho ya dimos un paso adicional, ya tenemos una red bimodal donde también incorporamos todos los flujos de transporte ferroviario de carga. Y esto sin duda nos ayuda a encontrar muchas características de cómo se está comportando los principales corredores de carga en el país, vinculados desde luego tanto a los puertos de frontera terrestre, como a los puertos marítimos. Es un modelo también que nos permite saber hacer pronósticos hacia adelante, el tiempo esperado de saturación de las vías, el tiempo esperado de los costos de operación que implican las distintas vías, los tiempos de demora, cuáles son los cuellos de botella, qué proyectos hacia adelante habría que hacer urgentemente para descongestionar las vías y demás. En el mismo sentido, estamos trabajando lo que llamamos el índice de fluidez de la carga, en un proyecto con la parte de Norteamérica, con Canadá y Estados Unidos, que busca medir la fluidez y la confiabilidad, sobre todo de las cadenas de suministro. Y es un proyecto también que requiere muchos datos. Se está construyendo un mapa digital con información, hasta el momento, sobre todo del transporte terrestre de carga. Y como les decía, dentro del Observatorio Nacional tenemos estos avances en lo que llamamos el Sistema Mexicano de Indicadores Portuarios. Nuestro sistema, pues, desde luego, lo que busca es aportar datos periódicamente sobre el comportamiento, sobre el desempeño, y desde luego busca contribuir a la mejora de la competitividad del sector, mediante el desarrollo que consideramos estratégico, sobre todo para apoyar a la autoridad que es la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, y en específico la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, en la evaluación de sus políticas y proyectos, en la interlocución con los actores, porque a veces esta interlocución se hace en función de los índices internacionales, que ya los conocemos, el índice de logística del Banco Mundial, los índices que hace el Foro Económico Mundial, pero que normalmente son índices de percepción, se construyen con la percepción de los actores en un momento dado, y nosotros lo que queríamos aquí era hacerlo mucho más cuantitativo, ¿no? Meterle datos duros. Esto consideramos también que va a ayudar
a también hacer análisis de tendencias, de perspectiva, de cómo funciona operativamente el sector, y es información muy valiosa para no solo la autoridad, sino también para los usuarios y para los prestadores de servicio. El enfoque metodológico es buscar los factores críticos en el desempeño portuario mexicano mediante un enfoque intermodal de la cadena logística marítimo-portuaria, donde agrupamos los indicadores en tres grandes bloques, en tres grandes interfaces: la que tiene que ver con la del buque al puerto, luego lo que pasa al interior del puerto, y luego la interfase de conexión con el hinterland, ¿no? Entonces vamos dándole un seguimiento a cada una de esas interfaces, y eso nos permite tener una visión más completa y más articulada de cada uno de los eslabones de la cadena. Esta es una figura donde mencionamos los indicadores que tenemos ahora en el sistema. Son 20 indicadores en cada una de esas fases que yo les mencionaba. Algunos pues, típicamente yo creo que son internacionales, están en casi todos los puertos, como desde la productividad de la carga y descarga en muelles. Tenemos otros de ocupación o saturación de los muelles en función de la productividad de la carga y descarga. O sea, vamos vinculando los indicadores. Tenemos el tiempo de ocupación del buque, cómo se divide, en qué actividades se divide, y luego pues, tenemos todos los que tienen que ver con la operación en la terminal, ¿verdad? Sobre todo datos importantes de la intensidad de ocupación de las terminales, que mezcla datos tanto de la capacidad estática que tienen las terminales con los tiempos de estadía de los contenedores en terminales, lo cual nos da finalmente una capacidad dinámica anual de cada terminal, ¿no? Y decimos que es dinámica porque en la medida en que nosotros logramos bajar el tiempo de estadía de los contenedores en puerto, pues inmediatamente crece esa capacidad, ¿no? Desde luego estamos muy conscientes de las exposiciones que se tuvieron esta mañana, de cómo es muy importante ir tecnificando los procesos, ir digitalizándolos, porque de pronto no es tan sencillo como nos explicaban en el caso de Fremantle, el caso de Hamburgo, en los otros casos en Estados Unidos, construir nueva infraestructura portuaria o ampliarla, y lo que se busca principalmente es optimizar las instalaciones y la infraestructura existente. Y ya cuando no haya posibilidad de optimizar, pues a lo mejor sí, ahí tengo que pensar en la ampliación de infraestructura, pero la ampliación de la infraestructura es lo más costoso, y en cambio la digitalización de procesos es mucho menos costosa y puede dar muy buenos resultados, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos de nuestros indicadores. Bueno, dentro del enfoque metodológico también decimos que preparamos una ficha técnica, que no las voy a mostrar aquí porque sería muy largo, de cada uno de los indicadores, donde anotamos los objetivos, su descripción, donde anotamos la disponibilidad del dato. Existe el dato, eso es muy importante, porque a veces queremos hacer indicadores muy sofisticados, pero nadie genera el dato, o el dato lo genera un actor particular, una empresa que lo considera confidencial, entonces no lo vamos a tener. Es muy importante entonces saber cuál es la fuente generadora del dato, y luego obviamente la metodología de cálculo que tiene cada uno de los indicadores y observaciones que pudiera haber. Consideramos importante también hacer comparaciones, benchmark, con puertos internacionales cuando es posible, cuando hay disponibilidad de datos para hacer esto. Aquí voy a poner algunos ejemplos de las cosas que hacemos. Por ejemplo, el primer indicador que mencionábamos es el tiempo de fondeo del buque. Es cuando llega el buque a puerto, y si no encuentra
un muelle disponible, pues tiene que ir a fondeo, tiene que ir a espera, tiempo de espera, ¿no? Este, por ejemplo, es un dato del puerto de Veracruz, donde claramente se notaba que los buques graneleros de granel agrícola tenían altos tiempos de espera, altos tiempos de estar fondeados, un porcentaje muy alto de esos buques, y obviamente ahí estaba habiendo pérdidas importantes, ¿no? El puerto de Veracruz es un puerto ya histórico en México, antiguo, se quedó pequeño para la escala y las dimensiones de los barcos actuales, y uno de los proyectos del gobierno que está concluyendo ahora fue la ampliación del puerto, y ahí salió, entre otras cosas, que creo que a finales de este año ya se va a inaugurar una nueva terminal en el nuevo puerto relativa a granos, y creo que también alguna de contenedores, ¿no? Entonces, bueno, es importante ver el tema del fondeo, sobre todo cuando el fondeo se da por ocupación de muelle, porque hay otras razones para el fondeo. A veces las propias embarcaciones dicen, las empresas navieras dicen, bueno, me voy a fondear porque voy a esperar un cargamento para el día siguiente o lo que sea. Pero a nosotros nos interesaba si se fondea porque no hay muelle. Aquí ya empezamos a tener cuellos de botella, y bueno, habría muchas maneras de ver qué es lo que pasa, ¿no? Este es otro de los indicadores de la intensidad del uso de la infraestructura. Este es los TEUs movidos por metro de muelle, por metro lineal de muelle. Este es un indicador de que cuánto se ocupa el muelle, cuál es la intensidad. Nosotros ahí hicimos una comparación con algunos puertos. Hicimos un estudio hace algunos años donde había puertos españoles, puertos de Estados Unidos y panameños, y medíamos un poco los puertos mexicanos, los principales puertos de contenedores, pues cómo andaban respecto a esto, ¿no? Luego también hay que ver las implicaciones, pero normalmente bueno, pues se sabe que un puerto que tiene baja ocupación de muelle o bajo movimiento de contenedores por muelle, pues está todavía subutilizado. Otro que es típico y que existe a nivel internacional es la productividad de la carga-descarga de contenedores en muelle. Journals Comer, por ejemplo, genera toda una base de datos que además cuesta carísima, pero sacan datos de todos los puertos, casi todos los puertos del mundo, y te dan, la información es muy interesante. Te muestran incluso por regiones, por continentes, cuáles son las terminales más productivas en términos de los contenedores, hora, buque, muelle, que cargan y descargan, ¿no? Ahí nosotros teníamos en la lista los 10 primeros, el top 10 de América, de los puertos de América, donde veíamos, bueno, teníamos datos para 2015, 2014 y 2016, perdón, bueno, y veíamos por ejemplo, en América, pues Balboa, 99, casi 100 por contenedores hora, buque, muelle, etc. Por ahí aparecen un par de puertos mexicanos también, Veracruz, Lázaro Cárdenas, hay puertos estadounidenses, básicamente son esos, ¿no? Y más abajo ahí pusimos otros puertos mexicanos que también mueven carga contenerizada. También ahí recuperamos un dato de cuáles son los principales puertos en el mundo en cuanto al rendimiento de la productividad, el top 10 mundial. Y claro, son puertos asiáticos la mayoría, donde si ustedes ven, pues alcanzan productividades de casi 130 o 125 por ahí, o 120 contenedores por hora buque como promedio en hora muelle, ¿no? Luego, algo que a nosotros nos interesa mucho y que sabemos también que a otros países de la región les está interesando, es el tema de la ocupación o saturación de los muelles. Con respecto, nosotros lo vemos con respecto a la productividad. Nosotros hemos recibido algunas consultas y generamos un documento y una metodología
recibimos algunas consultas de Perú, no recuerdo bien qué organismo fue, también con el Ministerio de Transportes de Chile, hace 15 días, que fue en México el encuentro, el congreso de la CIP, de la OEA. Recibimos una consulta, ellos están generando una metodología, o quieren generar una metodología para calcular esto de la ocupación de muelles. Ahí hay una discusión teórica importante, porque esto tiene que ver con en qué momento tengo yo que mandar a hacer otra terminal, o puedo licitar otra terminal, o puedo construir otro puerto, ¿no? Nosotros ahí, por ejemplo, vemos en México que hay terminales que ya tienen una ocupación de muelle de arriba del 80%, o 75, 80%, ¿no? Y ahí habría que revisar varias cosas. Si yo puedo mejorar los procesos y la eficiencia del muelle y la productividad, podría reducir eso sin necesariamente tener que hacer más muelles, o si ya llegué a un límite de esa eficiencia, pues probablemente sí tengo que estar pensando en que hay que desarrollar una nueva terminal, ¿no? Bueno, por ejemplo, es un índice de conectividad que maneja la UNTAC. Nosotros lo recuperamos también. Todo el mundo pues conoce ahí o puede ver cuál es la metodología que usa la UNTAC para el índice de conectividad marítima. Lo único que nosotros hicimos aquí es poner algunos de los principales países latinoamericanos, cómo habían evolucionado en este índice casi desde el año que se empezó a medir, el 2004, hasta aquí aparece el 2015, ya tenemos también hasta el 17, no hemos actualizado la figura. En general, pues sí hay una mejora notable de los países en este índice. No hay tiempo para explicar la metodología de eso. Aquí hicimos el mismo gráfico, pero pusimos a Estados Unidos en la línea de arriba. Desde luego, pues es una economía mucho mayor, mucho más grande que cualquiera de las nuestras, y donde llegan barcos de mayores dimensiones, con mayor frecuencia, y obviamente pues tiene un índice de conectividad mayor que pudiera tener cualquier país de la región, es obvio, ¿no? Algunos indicadores de la interfase, me voy a pasar porque ya estoy sobre el tiempo. Las terminales de mayor uso, esta es la intensidad de los patios, el uso de los patios por hectárea, ¿no? ¿Cuántos TEUs por hectáreas manejan las terminales? Este es un dato internacional antiguo del 2012, pero ahí, por ejemplo, nos llamó la atención porque aparecía entre las de mayor utilización de la terminal SSA de Manzanillo. Este indicador por sí solo no significa que el puerto es más eficiente o no. Claramente en el caso de Manzanillo, de esta terminal, esto mucho tiene que ver con que tienen unos patios muy pequeños para el tamaño de carga que mueve, y en realidad expresan más que nada una congestión, más que digo, para la empresa está muy bien, ¿verdad?, mantener este manejo por hectárea, pero para los clientes no necesariamente es bueno. Nosotros también sacamos este porcentaje de ocupación de las terminales de contenedores. Hicimos también una comparación internacional, y aquí también vemos que este es otro eslabón de la cadena importante. ¿Qué tan saturados están tus patios? Y esto se relaciona, como yo les decía, con la capacidad estática del patio, pero también con el tiempo de estadía, ¿no? Yo aquí en algunos tengo ya también arriba del 80% de ocupación. Sin embargo, yo tendría margen de acción. Por ejemplo, aquí en Manzanillo, si yo reduzco el tiempo de estadía promedio de los contenedores en el patio, que está casi a 6 días, y seguramente eso me daría mucha más holgura, ¿no? Entonces aquí también entra todo el proceso de tecnificación y digitalización, que es un proceso, yo creo que previo a pensar en construir más infraestructura, ¿no? Bueno, esto es un poco el tiempo de estadía. Nosotros tenemos largos tiempos de estadía todavía de los contenedores en los patios.
Creo que este es uno de los cuellos de botella del sistema mexicano y lo estamos advirtiendo. Tenemos una regulación que favorece este tipo de... una regulación aduanera que favorece este tipo de comportamientos porque se le otorga a los importadores 7 días libres de almacenamiento, o sea, sin cobro, y esto no es bueno para reducir el tiempo de estadía de los contenedores en el puerto, y al contrario, muchos lo usan casi que como bodega en vez de como un lugar de transferencia de carga, ¿no? Bueno, este tema no lo voy a alcanzar a ver. Finalmente les digo que tenemos estos indicadores que tienen que ver de la relación del puerto con el hinterland, ¿no? Y algo que nos interesa mucho medir también es cómo, cuál es la capacidad de desalojo de carga que yo tengo hacia el interior del país, vía ferrocarril y también vía carretera, ¿no? Entonces, porque a lo mejor yo puedo ser muy eficiente en los muelles o en los patios, pero si yo no tengo capacidad de desalojo, pues se me va a saturar el puerto y voy a perder capacidad global de manejo, ¿no? Entonces, obviamente, esto nos interesa mucho. Hicimos el análisis en los 4 puertos principales de México de contenedores y empezamos a ver cómo en algunos ya hay una cierta saturación del desalojo en carga ferrocarril, por ejemplo en el puerto Lázaro Cárdenas, aunque Lázaro Cárdenas, hay que decirlo, es el puerto que mueve un mayor porcentaje de la carga por ferrocarril de contenedores, ¿no? Más del 50% o cerca del 50% se desaloja en el ferrocarril, lo cual es una ventaja competitiva para el puerto. Sin embargo, esto era antes de que existiera la nueva terminal, ya había estrechez ahí en ese tema, ¿no? Y bueno, la última lámina que voy a presentar es la que nos interesa mucho también, viendo hacia el hinterland, cómo se distribuye la participación del transporte terrestre, ¿no? En este caso, ese gráfico es cómo participa el ferrocarril en el desalojo de la carga contenerizada en los principales puertos, los 4 principales de contenedores, y vemos que, bueno, lo que yo les decía, Lázaro Cárdenas, Manzanillo con un 20%, y luego los puertos del Golfo, Veracruz y Altamira, en realidad el ferrocarril participa casi marginalmente en el desalojo, lo cual implica que ahí hay áreas de oportunidad importantes, sobre todo por las distancias en México de los puertos con los principales centros de consumo, con los principales centros industriales, ¿no? Entonces, ahora sí termino. Es importante para nosotros, este es otro tema que no tenemos resuelto todavía, el de crear una gobernanza, de institucionalizar el sistema mexicano de indicadores portuarios. Esto lo hemos hecho conjuntamente con la coordinación de puertos. Sin embargo, todavía falta un mecanismo que asegure que cada año vamos a tener la disponibilidad de estos datos y que podamos ir creando un acervo y ir analizando las tendencias año con año de este proceso, porque si esto lo hacemos una vez o 2 veces, queda como una fotografía y no nos va a servir mayormente para nada, ¿no? O sea, más que para decir en ese año estaba así la cosa, pero yo no, bueno, nosotros como instituto, como centro de investigación, lo que nos interesa es no tanto el dato en sí mismo, sino tener toda esa cronología, todos esos datos y poder hacer análisis de tendencia, de qué está pasando, qué cosas van mejorando, qué cosas claramente siguen siendo cuellos de botella, y en ese sentido recomendar a la autoridad a lo mejor algún tipo de política o de programa, digamos, o de acción que habría que realizar, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, eso sería todo.